Un camino rural desolado se extiende en la distancia, prometiendo solo vacío y lo desconocido. Daniel Herrera, 27 años, pálido y cansado, conduce hacia la granja distante, una figura solitaria contra el paisaje desolado. Campos vacíos flanquean la carretera, su silencio solo roto por el zumbido del motor, un crudo recordatorio del aislamiento. La niebla se cierne pesada en la distancia, un sudario silencioso que oscurece lo que hay por delante, insinuando secretos. Cada milla más adentro en el campo intensifica una sensación de presentimiento, el paisaje reflejando el cansancio de Daniel. La vieja granja de madera se alza sola, desgastada y necesitando reparación bajo el día brillante. Daniel estaciona el coche. El sonido hace eco en la quietud. María Herrera sale de la casa. Su ropa oscura destaca contra el telón de fondo rural. El rostro de María está surcado por la ansiedad mientras se apresura. Lo abraza. Daniel entra en Granja Herrera, el polvo suspendido en el aire, cubriendo los muebles silenciosos. Elías Herrera, flaco y joven, está sentado absorto en el sofá, con los auriculares puestos. Elías le hace un gesto desganado a Daniel. Su falta de entusiasmo es palpable en la tenue luz. La escena transmite una sensación de abandono e indiferencia juvenil en medio de la grandeza en decadencia. Motas de polvo bailan, iluminando el saludo silencioso entre las dos figuras en la casa desolada. En la tenue luz, Daniel comienza a deshacer la maleta en su pequeña y fría habitación, sus movimientos resonando en el silencio. Las paredes desnudas parecen cerrarse a su alrededor, amplificando el frío en el aire. Un crujido repentino del pasillo perfora la quietud, una sutil intrusión en su soledad. Hace una pausa, escuchando atentamente, pero luego descarta el sonido, volviendo a su tarea con una encogida de hombros. En la cocina cálidamente iluminada, María revuelve una olla, con el ceño fruncido por preocupaciones tácitas. El vapor se eleva, oscureciendo su rostro momentáneamente, pero la ansiedad permanece grabada en su postura. Daniel la observa desde la puerta, una pregunta silenciosa persistiendo en su curiosa mirada. María hace una pausa, con la mano agarrando con fuerza la cuchara de madera, mientras se arma de valor. Su voz, suave pero firme, corta el silencio de la cocina. No bajes al sótano por la noche, Daniel. La advertencia pesa en el aire. Una palpable sensación de pavor se cierne sobre ambos. En la oscuridad, Daniel yace inquieto, con los ojos bien abiertos, esforzándose por escuchar sonidos desde las profundidades de la casa. Susurros suben de abajo, un murmullo ininteligible que tira de sus sentidos y rompe el silencio. Se revuelve en la cama. La frustración crece mientras las voces silenciosas continúan. Sus secretos están a punto de ser revelados. Los susurros persisten, una corriente subterránea inquietante de la noche, alimentando su inquietud y manteniendo el sueño a raya. Daniel sale de su habitación, entrando en el pasillo silencioso y oscuro. La casa está envuelta en una oscuridad opresiva. Las sombras se aferran a cada rincón. Los susurros resuenan suavemente, entrelazándose en la quietud, haciéndose más fuertes. Se detiene en la parte superior de las escaleras. Una sensación de presentimiento lo invade. Daniel desciende lentamente al abismo, cada paso crujiendo ominosamente. Daniel entra en la sala de estar. El silencio solo se rompe por los crujidos de la vieja casa. Una presencia invisible se agita. Una silla se mece como si estuviera ocupada por una figura invisible. El pánico inunda los ojos de Daniel mientras presencia lo imposible. Su corazón, latiendo con fuerza en su pecho, impulsado por el miedo, se vuelve y huye, sus pasos resonando en la quietud. Se retira arriba, dejando atrás la inquietante quietud, la imagen inquietante grabada en su mente. En la oscuridad de la noche, Daniel tiembla, una figura solitaria luchando contra el frío en su cama. El rítmico tic-tac de un reloj perfora el silencio, un metrónomo inquietante en la oscuridad. Sus ojos se mueven rápidamente por la habitación, buscando desesperadamente la fuente del sonido enloquecedor. Las sombras bailan en las paredes, amplificando la sensación de inquietud y aislamiento en la habitación. Cada tic resuena más fuerte, llevando a Daniel más profundamente a una espiral de ansiedad y miedo. Él tensa los oídos. El sonido ahora es un pulso ensordecedor en los confines de su mente. En el ático tenuemente iluminado, los motes de polvo bailan mientras Daniel navega cautelosamente entre reliquias olvidadas. Una vieja caja, con su madera marcada por el tiempo, llama su atención en medio del desorden. Con la respiración contenida, Daniel levanta la pesada tapa, revelando los secretos ocultos de la caja. Un jadeo escapa de sus labios mientras mira adentro. Sus ojos se abren ante el misterioso contenido. Los rayos de sol atraviesan el ático polvoriento, iluminando motas que bailan en el aire. Dentro de una caja de madera desgastada, fotografías antiguas y cartas descoloridas yacen dispersas. Un reloj de bolsillo, de plata, empañada descansa, entre los recuerdos, con las manecillas congeladas. El reloj marca una hora inquietante. Las 3 de la mañana. En la tenue luz de la cocina, Daniel extiende su mano, un reloj brillando en su palma. María se queda mirando el reloj. Su rostro palidece mientras el pánico la invade. La esfera del reloj está congelada. Las manecillas apuntan eternamente a una hora inquietante. Es el reloj de tu abuelo Mateo, susurra ella,
con la voz temblorosa de miedo. Sus ojos se abren de par en par al recordar el oscuro presagio asociado con la época. Siempre marcaba las 3 de la mañana, cuando algo malo iba a pasar. Elías se despierta sobresaltado en su habitación. Un grito sale de su garganta. El sudor brilla en su frente. Daniel entra en la habitación, con el rostro surcado por la preocupación, reaccionando al grito repentino y penetrante. Elías, aún temblando, lucha por hablar, los restos de la pesadilla aferrándose a él. Tuve una pesadilla horrible. Jadea Elías, con la voz tensa y llena de terror persistente. Con los ojos desmesuradamente abiertos por el miedo, Elías susurra. Vi a la abuela Rosa, el nombre flotando pesado en el aire. Daniel camina por el pasillo oscuro. El silencio solo se rompe por sus pasos. Una figura aparece al final del pasillo, envuelta en sombras. Es abuela Rosa, un fantasma de blanco, con la mirada urgente e intensa. Ella señala las escaleras, una orden silenciosa flotando en el aire. Fantasma, vestida de blanco, mirada urgente. Ella le señala las escaleras. Daniel desciende al sótano, un lugar de sombras y humedad donde el aire es denso y quieto. La oscuridad lo envuelve. El silencio solo se rompe por el eco de sus propios pasos en el suelo de piedra. Un tenue susurro agita el aire, un murmullo que danza al borde de la audición, llamando su nombre. El susurro se profundiza. Una llamada desde la oscuridad que promete secretos y misterios incalculables. En el oscuro sótano, los movimientos concentrados de Daniel revelan una pared oculta, con sus secretos escondidos en la sombra. Con un esfuerzo repentino, empuja la pared, la piedra rechinando contra la piedra. Se expone un hueco oscuro, el aire espeso con el olor a polvo y rituales olvidados. Delante de él, un altar de piedra se alza imponente, con su superficie grabada con símbolos extraños. Los extraños símbolos parecen retorcerse en la tenue luz, insinuando poderes antiguos e incognoscibles. Daniel observa fijamente, una mezcla de miedo y fascinación grabada en su rostro, mientras contempla el altar. A la cálida luz de la cocina, Daniel examina cartas antiguas, con el ceño fruncido por una creciente inquietud. El papel envejecido susurra cuentos de pactos, secretos grabados en tinta de un tiempo olvidado. Cada palabra que lee aprieta el nudo de temor en su estómago. Las cartas hablan de un pacto de sangre, un oscuro trato hecho por sus antepasados. Una escalofriante comprensión surge, conectándolo con un pasado que nunca supo que existía. La cocina ordinaria se transforma en una cámara de secretos ancestrales y fatalidad inminente. A la luz tenue, María se arrodilla, su silueta un marcado contraste contra las sombras de la habitación. Sus manos están fuertemente entrelazadas. Sus labios se mueven en una oración silenciosa, buscando consuelo en la atmósfera opresiva. Daniel entra silenciosamente en la habitación. Su figura emerge de la oscuridad, atraído por la sombría escena. Los ojos de María se abren de golpe, el miedo grabado en su rostro, mientras siente la presencia de Daniel. Su voz tiembla. Sus palabras son una súplica desesperada. Tenemos que salir de aquí. Con los ojos desorbitados por el terror, susurra. Esta casa está maldita. El peso del pavor es denso en el aire. En la oscuridad de su habitación, Daniel yace inmóvil en la cama, envuelto en sombras. De repente, todas las luces se apagan, sumiendo la habitación en una oscuridad más profunda. Un sonido escalofriante perfora el silencio. El eco inconfundible de una puerta que se cierra de golpe. Los ojos de Daniel se abren de golpe, muy abiertos por la alarma, mientras se esfuerza por escuchar cualquier otro sonido. El pesado silencio regresa, amplificando la amenaza desconocida que acecha justo más allá de la oscuridad. Daniel desciende al salón silencioso. Las sombras se aferran a las esquinas cuando entra. Un reloj de bolsillo descansa sobre la mesa. Su brillo metálico atrapa la luz tenue. Las manecillas del reloj están congeladas a las 3 de la mañana, una quietud misteriosa que flota en el aire. De repente, el silencio se rompe cuando el reloj de bolsillo empieza a sonar, su sonido resonando. El timbre insistente del reloj llena la habitación, una señal ominosa en la oscuridad de la noche. Bajo el manto de la noche, una figura solitaria, Daniel, camina por el extenso campo. La niebla un sudario silencioso. El aire es denso, espeso con la niebla que oscurece el camino por delante y amortigua los sonidos de la noche. Su figura se recorta contra el pálido resplandor de la luna. Un viajero solitario en un mar blanco. Los susurros llevados por el viento comienzan a rodearlo. Voces etéreas tejiéndose en la oscuridad. Se detiene, conteniendo la respiración, mientras las voces desencarnadas lo llaman desde las sombras. Daniel está rodeado de lo invisible. Sus palabras una melodía inquietante en la quietud de la noche. La noche cubre Granja Herrera, proyectando largas sombras mientras Elías se encuentra completamente solo en la casa silenciosa. Un ruido repentino e inquietante atraviesa la quietud. Su origen se encuentra en las profundidades del oscuro abismo del sótano. Elías se congela, conteniendo la respiración mientras se esfuerza por identificar el sonido. Un miedo creciente lo inunda. Sus ojos se dirigen nerviosamente hacia la puerta del sótano. La oscuridad más allá parece latir con una amenaza desconocida. Cada crujido y gemido de la vieja casa amplifica el creciente terror, transformando el entorno familiar en un paisaje de miedo. En el oscuro sótano, Elías está solo ante un altar de piedra.
el aire denso de anticipación y temor. Una sombra amenazante se extiende hacia Elías, distorsionando las líneas frías y duras del altar. La oscuridad parece intensificarse, mientras la sombra envuelve lentamente a Elías. Elías grita, una súplica desesperada y resonante. ¡Ah! Mientras la sombra desciende, los ojos de Daniel se abren de golpe, despertado de golpe en medio de la noche. Un frío pavor lo invade. El aire se siente pesado, alterado. Él mira alrededor de su habitación, sintiendo un cambio inquietante. Una presencia invisible perdura, susurrando sobre el cambio. En la cocina, Daniel busca frenéticamente a Elías, con los ojos recorriendo la habitación con desesperación. María se sienta en la mesa, con la cara hundida en las manos, su cuerpo temblando de sollozos. Her voice heavy with despair. María cries out. Elías ha desaparecido. El sol proyecta largas sombras por la habitación, amplificando la sensación de pérdida e incertidumbre. Daniel hace una pausa, con una expresión que mezcla sorpresa y miedo al sentir el peso de las palabras de María. Daniel desciende al sótano. El aire se vuelve pesado con cada paso. Un altar de piedra domina el espacio. Sus sombras esconden secretos. Ante el altar, Elías yace inmóvil, tragado por la oscuridad. Daniel corre hacia Elías, con el rostro surcado por la preocupación y el miedo. La fría piedra debajo de Elías insinúa una historia antigua e inexplorada. Suaves sombras juegan sobre las paredes de la habitación tenuemente iluminada de Daniel, donde se desarrolla una silenciosa vigilia. Daniel atiende a Elías, cuyos ojos se abren. Un recuerdo inquietante emerge. Elías susurra, con la voz áspera y distante. Vi a nuestro abuelo. Una revelación escalofriante flota en el aire, mientras Elías habla de una carga ancestral. Me dijo que el pacto debe cumplirse, dice Elías, con sus palabras resonando en la silenciosa habitación. En el ático oscuro, las sombras bailan mientras Daniel busca frenéticamente entre viejas cartas, su búsqueda de respuestas impulsando cada uno de sus movimientos. Sus dedos rozan un papel quebradizo. Cada toque, una súplica desesperada por la verdad oculta, en las palabras olvidadas. Un documento emerge del caos. Una revelación escalofriante que detalla los secretos arcanos de un ritual de pacto de sangre. El silencio del ático solo se rompe con el susurro del papel. Cada palabra, susurrando una oscura promesa de poder antiguo y temor. Dentro de la habitación de María, la noche desciende, proyectando largas sombras que bailan con miedos tácitos. El rostro de Daniel se ilumina con el documento que le extiende a María, una súplica silenciosa grabada en cada línea. Los ojos de María se entrecierran mientras examina el documento, su expresión ilegible en la tenue luz. Con un gesto despectivo, María declara: «Esos son tonterías», rompiendo el tenso silencio. Daniel desciende al sótano. El aire se vuelve pesado con la anticipación. Un brillo misterioso emana del altar de piedra, proyectando largas sombras danzantes sobre las húmedas paredes de piedra. El altar palpita con luz. Un faro en la oscuridad subterránea. Una voz incorpórea susurra por la cámara, atrayendo a Daniel más cerca. Narración. Él escucha una voz que lo llama. El polvo y la tierra húmeda llenan el sótano. Las sombras parpadean en la tenue luz. Solo aferra un libro gastado con cubierta de cuero, con el corazón latiendo con fuerza. Cada latido se hace eco de la urgencia del momento. Un ritmo frenético. Una voz susurra desde las sombras. Una orden que corta el silencio. Eres el último descendiente. Debes cumplir el pacto para salvar a tu familia. Luces parpadeantes proyectan sombras inquietantes, pintando la habitación con inquietud. Fuerzas invisibles cierran puertas de golpe, marcando el silencio con ecos violentos. El caos desciende sobre Granja Herrera, una tormenta de lo invisible. La casa cruje bajo el peso de lo sobrenatural. Sus maderas protestan. La oscuridad baila, consumiendo cada rincón, mientras el miedo impregna el aire. La noche envuelve el campo mientras Daniel corre, su figura una silueta contra el oscuro horizonte. El pánico se grabó en su rostro. Mira hacia atrás, con la respiración entrecortada. Largos sombras se estiran y se retuercen detrás de él, imitando formas monstruosas. La hierba del campo se agita alrededor de sus tobillos. Cada susurro, una amenaza potencial. La luz de la luna proyecta un resplandor misterioso, transformando las formas familiares en figuras amenazantes. Avanza, impulsado por un terror invisible. Su huida es desesperada. Daniel desciende al sótano tenuemente iluminado, sus pasos resonando en el silencio. Una sola bombilla desnuda proyecta sombras largas y marcadas, revelando las ásperas paredes de piedra del sótano. Hace una pausa, una aceptación sombría grabada en su rostro mientras examina su entorno. El aire pesa con el peso del destino, mientras Daniel se resigna a su destino en el sótano. En la oscuridad del sótano, un ritual comienza. Su energía es palpable. Un altar resplandece con una luz intensa, proyectando sombras misteriosas. El resplandor pulsa, iluminando símbolos antiguos grabados en piedra. Susurros resuenan mientras fuerzas invisibles se reúnen alrededor del altar. El aire crepita con anticipación a medida que el ritual alcanza su punto álgido. La luz se intensifica, bañando el sótano en una luminosidad de otro mundo. En el oscuro sótano, Daniel siente una fuerza antinatural apoderándose de él. Un poder invisible
empieza a envolverlo. Sus ojos se abren. El miedo mezclado con una extraña curiosidad. El aire se vuelve pesado, cargado de una energía desconocida. Daniel lucha contra la presencia invasora. Está perdiendo el control, sucumbiendo a la fuerza. En la oscuridad del sótano, los recuerdos ancestrales comienzan a aflorar. Visiones de generaciones pasadas inundan su mente. Está inmerso en los ecos de su linaje. El peso de la historia lo oprime. Una tapicería de épocas pasadas se despliega en su mente. En el sótano tenuemente iluminado, Daniel es atormentado por visiones del pasado. Con el rostro marcado por la angustia, sombras parpadeantes bailan sobre las paredes ásperas, reflejando el caos que se arremolina en la mente de Daniel. Los ecos del pacto original resuenan a su alrededor. Cada visión es un fragmento doloroso de la memoria. El peso de la historia lo aplasta mientras revive los oscuros momentos del pasado. Daniel lucha contra la marea de visiones, con los ojos muy abiertos y una súplica desesperada de liberación. La oscuridad total cubre el sótano. El aire espeso con un temor invisible. Una bombilla solitaria y parpadeante proyecta sombras largas y danzantes, la única resistencia contra la noche que consume. Una presencia invisible se manifiesta, una voz incorpórea que resuena a través del espacio confinado. La voz corta el silencio, exigiendo un precio. Debes ofrecer un sacrificio. En el sótano tenuemente iluminado, las sombras bailan con la luz parpadeante de las velas. Daniel se mantiene firme, con la rebeldía grabada en su rostro contra una presión invisible. Sus ojos se entrecierran mientras una fuerza invisible comienza a ejercer su poder. Los músculos se tensan y su determinación flaquea ante la creciente intensidad. Se resiste, pero la fuerza invisible supera su negativa inicial. En la oscuridad de la noche, la oscuridad cubre el sótano. Atraída por un resplandor misterioso, María se adentra en las sombras. Elías sigue, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y curiosidad. El aire se vuelve pesado a medida que descienden más profundamente en lo desconocido. ¿Qué secretos yacen ocultos en el corazón de este lugar olvidado? En el sótano, tenuemente iluminado, las figuras emergen de las sombras. Daniel mira fijamente, con los ojos vidriosos, sin reconocer. Una inquietante vacuidad llena la mirada de Daniel, una señal escalofriante de posesión. Está perdido por dentro. Una marioneta que baila al son de una fuerza invisible. El aire del sótano es denso. Las sombras se retuercen en las paredes de hormigón húmedo bajo una bombilla solitaria y parpadeante. La oscuridad pulsa con un miedo invisible. El silencio amplifica la sensación de aislamiento asfixiante. Una fuerza invisible acecha. La pesada quietud promete un descenso a horrores desconocidos. Una voz escalofriante resuena, con una autoridad inquietante que promete dolor. Sacrifica a tu familia. Ordena la voz, sus palabras un susurro venenoso en la oscuridad opresiva. En la penumbra del sótano, Daniel se retuerce, un grito silencioso atrapado dentro mientras la fuerza invisible aprieta su agarre. Sus ojos se abren de par en par, reflejando la batalla que ruge en su interior. Una lucha desesperada contra la oscuridad que se avecina. Los músculos se tensan, las venas palpitan, mientras el cuerpo de Daniel se convierte en un campo de batalla para su alma. Un grito gutural escapa de sus labios, un sonido de pura agonía mientras la posesión se apodera. Su lucha se intensifica, una danza desesperada entre la voluntad y la rendición en la noche opresiva. La forma de Daniel se convulsiona, una súplica final, y desesperada antes de que la oscuridad lo reclame por completo. La tenue luz del sótano revela una tensa confrontación. Elías se acerca, la desesperación grabada en su rostro. Los ojos de Daniel se endurecen. Una tormenta se gesta en su interior. Un empujón repentino y violento interrumpe el silencio. Elías retrocede. La lucha se intensifica. En el sótano tenuemente iluminado, las sombras parpadean sobre las ásperas paredes de piedra, proyectando un brillo misterioso sobre María. Arrodillada en el suelo frío y húmedo, los ojos de María reflejan desesperación y un miedo creciente. Una bombilla solitaria y desnuda se balancea precariamente, lo que aumenta la atmósfera inquietante del sótano. La mano de María tiembla mientras se estira, sus dedos flotando justo por encima de la cara de Daniel. Su tacto es vacilante, lleno de una súplica desesperada por una señal de vida del inmóvil Daniel. Daniel, por favor, vuelve en sí, susurra ella, con la voz apenas audible por encima del silencio. En el sótano tenuemente iluminado, las sombras bailan mientras Daniel se mueve, con la mirada distante y desenfocada. María observa. Una chispa de preocupación cruza su rostro cuando Daniel se acerca. El aire se espesa con tensión tácita a medida que se acerca. Su expresión es vacía. Una pregunta silenciosa flota en el aire, reflejando la incertidumbre en la mirada de María. En la oscuridad del sótano, Daniel se detiene abruptamente. Una fuerza invisible lo agarra. Se desploma de rodillas. La piedra áspera raspa su piel mientras la agonía le contorsiona la cara. Un grito primario sale de la garganta de Daniel, resonando en el espacio confinado del sótano. Su cuerpo se retuerce, con un dolor inimaginable. Una silueta marcada, contra la luz tenue y parpadeante. En el sótano, la luz del altar parpadea, proyectando sombras alargadas que bailan con una gracia misteriosa. El poseído se retuerce, con los ojos muy abiertos ante un fugaz atisbo de lucidez antes de que regrese la oscuridad. Un último y desesperado suspiro escapa, cuando la fuerza invisible comienza a ceder. El aire crepita
con energía menguante. Una sensación palpable de liberación recorre el sótano. El poseído se desploma, su cuerpo flácido e inmóvil. La batalla aparentemente terminada. El silencio desciende, pesado y profundo, roto solo por el débil eco de lo que fue. En el oscuro sótano, los ojos de Daniel se abren con horror, fijos en María y Elías. Se queda mirando sus manos empapadas de sangre. La mancha carmesí destaca contra su piel. El reloj de bolsillo toca su última nota a las 3 de la mañana. Una puntuación escalofriante. Daniel grita, consumido por la culpa. ¿Qué he hecho? A sinister voice whispers. El pacto. Deb, Kempliers. Ahora, parte de él.